Buenas noches, somos el grupo número 3 de patología radiológica. Nos corresponde hablar sobre el tema de neumonía por COVID-19. Bueno, la neumonía es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente los sacos aéreos pulmonares, es decir, los alvéolos. Estos se llenan de líquido o de materia, generalmente por una infección o una irritación, y se produce como tal la neumonía. Cuando hablamos de neumonía por COVID-19 es que dicha patología se da a causa de este virus. La infección por este virus produce como tal una inflamación en los alvéolos y en los tejidos circundantes de él, produciendo como tal la neumonía. Aquí hay unas imágenes que podemos ejemplificar como tal la neumonía causada por el COVID-19. El virus del COVID-19 es conocido como el SARS-CoV-2. Bueno, vamos a recordar un poquito la anatomía del tórax. Aquí señalado con los numeritos está, entonces el número 1 corresponde a la tráquea. Acá podemos observar a ambos lados las clavículas. Este es el mediastino. Acá están las ramas de la arteria pulmonar, izquierda y derecha. Acá podemos observar la aorta descendente, la aorta como tal. Acá observamos la silueta cardíaca. Esta es el estómago, el diafragma, también se llama burbuja gástrica. Acá observamos a ambos lados de la imagen las costillas. Aquí están las escápulas a ambos lados también. Y como tal acá también a ambos lados observamos los pulmones. Se observan como tal de color negro o radiolúcidos, ya que los pulmones contienen aire. Hola, mi nombre es Estefanía Montoya y como nos contaba la compañera Elizabeth, el virus lo causa, el COVID lo causa un virus, el cual se llama SARS-CoV-2. Este, como todos los virus, contiene un núcleo ARN, ácido ribonucleico, eh, el cual se compone de algunas proteínas. Cuenta con la proteína S, que es la que le permite al virus penetrar las células, la proteína E, que es la que se encarga, como es la clave para infectar las demás células, y la proteína N, que es la que permite como que ese virus se camufle para que pueda invadir más fácil el organismo. La transmisión de este virus es como son gotas microscópicas que miden aproximadamente de 0.06 a 0.14 micras. Se transmite por contacto o por aerosol. Entonces, el estar cerca a una persona que contenga este virus, entonces al ella toser, estornudar o hablar, hace que estas gotas entren por nuestro organismo, por la nariz o por la boca, y ya nos contaminemos. También, por ejemplo, el tocar algún objeto que tenga este virus en el ambiente, entonces al manipular este objeto y enviarnos la mano hacia los ojos, nariz o boca, igualmente hace que nos contagiemos. O ya, vas a pasar la mano por favor. Sí. Bueno, los síntomas de este virus en ocasiones se camuflan mucho como con una fiebre o con un resfriado o una gripa. Entonces tiene síntomas leves que es la tos, la fiebre, el cansancio, el malestar general, la congestión nasal. Pero el COVID, a diferencia de estos otros, tiene un síntoma en particular que es que las personas pierden el olfato o pierden el gusto. Entonces, eso es como el particular en este. Pero también en sus síntomas ya graves está la dificultad respiratoria o la opresión torácica, lo cual hace que ya estas personas sí deban consultar para poder tener un diagnóstico, porque al ser como los mismos síntomas, entonces se puede camuflar con una gripa, entonces este se requiere como de otros estudios para poderse diagnosticar. Muy buenas noches, soy John Luna. En este momento vamos a hablar de cómo tomar un rayos X de tórax.
En principio, el paciente debe estar en bipedestación. El paciente va a poner el pecho contra el buki, un buki de 14 por 17. La proyección se tiene que tomar a 1,80 centímetros de distancia. Esto para evitar que el corazón se vea más grande y evitar de dar un diagnóstico de una macromegalia. El paciente, algunos bookies traen los soportes de los antebrazos, ¿cierto? Entonces, el paciente se va a tomar de los soportes de los antebrazos para extraer las escápulas de los espacios pulmonares. Si en su defecto el paciente, el bookie no tiene los soportes, va a colocar sus manos sobre la cintura para causar el mismo efecto. En la posición lateral, el paciente se va a entrecruzar los dedos por detrás de la cabeza, esto para retirar los brazos pues, de la proyección. Si el paciente no puede hacer este movimiento, va a levantar sus manos y las va a colocar en una posición recta sobre el pecho para sacarlos pues, de la imagen. Si el paciente se encuentra en una UCI o el paciente es pediátrico, se puede hacer una anteroposterior, que sería en este caso las imágenes que tenemos aquí representadas. Siguiente. Sí, yo siento. Bueno, en este caso vamos a hablar qué debemos de tener, qué aspectos debemos de tener en cuenta en un RX de tórax, ¿cierto? En una posterior anterior. En esta imagen debemos tener en cuenta que tiene que haber una equidistancia en las uniones esternoclaviculares. No debe haber rotación en los bordes, se debe visualizar perfectamente la silueta cardíaca, las hemidiafragmas, se deben de ver 8 espacios intercostales y se deben observar 10 pares de costillas. Como también se deben de ver las escápulas por fuera de los espacios pulmonares y el sombreado de la tráquea y el espacio del mediastino. Siguiente. Bueno, estas imágenes que podemos ver aquí, primero que todo vamos a hablar de la enfermedad. La patología presenta unas características, ¿cierto? En la primera fase de la patología de la enfermedad, los rayos X no alcanzan a evidenciar los fenómenos que causa las cavidades pulmonares, pero cuando pasa la segunda fase, en la segunda fase llega ya al alveolo pulmonar. Cuando llega al alveolo pulmonar va a provocar una inflamación. Esta inflamación va a activar a los macrófagos. Los macrófagos son los que producen las citoquinas y estas son las que producen la alveolitis, el edema y la neumonitis, ¿cierto? También afecta los capilares. Cuando afecta a los capilares va a producir una alteración en vasos pequeños. Esos vasos pequeños también van a producir unas trombosis en vasos pequeños, produciendo una alteración en la perfusión. Siguiente. En este circulito vamos a evidenciar lo que le llamamos una opacidad de vidrio deslustrado. Esta opacidad, como lo pueden observar, ya empieza a deformar la silueta cardíaca. Y con esto podemos evidenciar que el paciente ya tiene una neumonía. Siguiente. En esta imagen ya vemos la alteración de la perfusión. Ya aquí ya se ve alterada la imagen. Siguiente. En este espacio ya podemos ver que lo que son los alveolos pulmonares, ya casi toda la imagen presenta la opacidad de vidrio deslustrado. Siguiente. Siguiente. Bueno, en este caso, ya aquí es donde notamos unas opacidades en los laterales de los pulmones, donde podemos observar pues, la opacidad periférica, como también observamos ya la contaminación completa de los alveolos y se ve una opacidad total, que es lo que está produciendo en este caso la enfermedad. Ya. Bueno, mi nombre es Daniela Ospina y a diferencia pues de lo que acaba de explicar mi compañero John en las imágenes anteriores, el diagnóstico diferencial para
diferenciarlo del COVID, incluye neumonías virales, particularmente influenza, o también toxicidad por fármacos y enfermedad de tejidos conectivos. En esta primera imagen podemos ver pues que es PA de tórax en paciente con neumonía organizada. Eh, Se me ve el coso, ¿no? ¿Cierto que no? El El puntero, no. punterito se ve. ¿Dónde quiere Sí, que señale? no, no. No. Bueno, en esta primera imagen es un paciente con neumonía organizada y criptogénica. Muestra también opacidades, heterogéneas bilaterales y multifocales eh, y más pronunciadas en el pulmón derecho. En esta segunda imagen es una neumonía neumotóxica y muestra pues consolidaciones focales y en la periferia del pulmón derecho también, donde está la flechita. Eh, y esta neumonía normalmente es la que uno, pues la que se dice como que se adquiere en la comunidad, en esta segunda imagen. También manifiesta consolidaciones lobares. Siguiente, Isa. Acá en esta tercera imagen también es un PA de tórax y en las flechitas muestra consolidaciones heterogéneas que en el lóbulo superior del pulmón izquierdo eh, con broncogramas aéreos y engrosamiento de la pared bronquial. En la quinta imagen, en la cuarta, perdón. En la cuarta imagen también es un paciente con neumonía bacteriana adquirida en la comunidad. Muestra una consolidación lingular y difusa y extensión de infección pulmonar en los lóbulos pulmonares adyacentes. Ya. Isa, ya. Bueno, muchachos, buenas noches. Mi nombre es Diego Echavarría. Vengo a hablarles acerca del diagnóstico radiológico y el tratamiento. Debemos de tener en cuenta que aparte del diagnóstico radiológico, hay un diagnóstico el cual se realiza desde el área de laboratorio clínico, que realizar unas pruebas de PCR y unas pruebas de antígenos. Ellos son los encargados en realizar esto. Lo que nos compete a nosotros sería el diagnóstico radiológico. Y el diagnóstico radiológico o la semiología radiológica es fundamental para valorar la evolución de la infección de SARS-CoV-2 o la neumonía por COVID-19. El sistema respiratorio es el más comúnmente afectado en esta entidad, por lo cual la radiografía de tórax es el primer método de imágenes utilizados eh, por la fácil disponibilidad que hay en cualquier centro de atención. La radiografía de tórax debemos de tener en cuenta que se deben de realizar dos tipos de proyecciones principales, la cual es una proyección postero-anterior de tórax y una proyección lateral de tórax. Debemos de recordar que esta posición se hace en bipedestación, es decir, el paciente debe estar de pie. Ahí se puede realizar también otra proyección, la cual es la anteroposterior, pero esta se realiza más que todo en pacientes donde no están hemodinámicamente estables. Los pacientes son los que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos o están con terapia, con oxigenoterapia. ¿Puedes pasar la imagen, por favor? En el diagnóstico radiológico podemos encontrar lo que son los hallazgos en la radiología, en los rayos X de tórax, como nos lo explicaba el compañero Luna, una de las patologías que son las consolidaciones y las opacidades en vidrios de lustradas. Como lo podemos ver en la imagen número 2A, nos muestra que el patrón pulmonar intersticial con reforzamiento de la cámara broncovascular de predominio derecho. Y en la figura 2B, la cual es una tomografía de tórax en corte coronal, muestra una opacidad en vidrio del lustrado a nivel del lóbulo inferior derecho, el cual no es visible en la radiografía de tórax. Siguiente, por favor.
esta figura número 3, que son los hallazgos típicos que podemos encontrar en el diagnóstico radiológico, también nos habla de las opacidades en ríos de los prados con consolidaciones morfológicas redondeadas, lo que nos muestra la figura B, que se ve como un poco rara, son opacidades redondeadas a nivel de todos los pulmones. Lo que nos diferencia de la figura A es que solo se presentan estas opacidades debido al resultado en los lóbulos inferiores y son bilaterales. Siguiente, por favor. Y los que determinados por los hallazgos atípicos incluyen una consolidación lobar en el nódulo o masa pulmonar, el patrón miliar y la cavitación y el derrame pleural, ahí como lo señala la flechita en la figura A, y en la figura B un corte de tomografía, ahí está pues, todo lo que es la cavitación del derrame pleural. Son poco frecuentes, pero más típicos en una enfermedad avanzada cuando un paciente está aproximadamente en su día 12 a su día 14 de estar positivo por COVID-19. El tratamiento es dependiendo si el paciente es hospitalario o intrahospitalario, perdón. Si es hospitalario, quiere decir que el paciente se encuentra en la casa con un aislamiento preventivo que es por contacto y aerosoles. En lo posible, todas las personas que convivan con él deben de permanecer de tapabocas, lavado de manos adecuado, uso de alcohol glicerinado y evitar el contacto con esta persona que presente pues esta patología. Si es a nivel hospitalario, va a mantener el mismo tipo de aislamiento por contacto y aerosoles. Además de esto, hay ciertos medicamentos antivirales, los cuales van a ser suministrados por vía endovenosa, y la mayoría de veces, o dependiendo de todas las patologías que este paciente presente, tenga diabetes, hipertensión, va a estar entubado o no va a estar entubado. Entonces ya el manejo va a ser mucho más hospitalario. Listo. Listo, muchas gracias.